Descubrí la traición de mi prometido, y lo expuse frente a todos. Me llamo Evelyn, y crecí en un lugar donde las apariencias lo eran todo. Mi comunidad era pequeña, cerrada, de esas donde cada vecino conocía el nombre de tus padres, lo que hacías en la escuela y hasta el color de vestido que usabas en la iglesia los domingos. Allí, la reputación familiar era una moneda de oro que se protegía con uñas y dientes. Mis padres siempre me enseñaron que en un sitio como este, una sola mancha podía marcarte para siempre. Mi vida, hasta cierto punto, fue el reflejo de lo que todos esperaban. Fui la hija obediente, la estudiante aplicada, la que no salía de fiesta, la que siempre tenía una sonrisa educada para los vecinos. Nunca quise decepcionar a mis padres ni dar motivos para que hablaran mal de mí. Y quizá por eso, desde que empecé a salir con Josh a los 16 años, todos lo vieron como algo natural, casi como si hubiera sido escrito de antemano. Josh era el chico perfecto para esta comunidad. Guapo, educado, proveniente de una familia respetada y con un futuro prometedor. Tenía esa facilidad para agradar a cualquiera, desde los entrenadores en la preparatoria hasta las señoras mayores que lo veían como un buen muchacho que sabía respetar. Y yo me enamoré de él con toda la intensidad de una adolescente que cree que el primer amor es también el último. Nuestra relación se fue fortaleciendo con los años. Pasábamos tardes enteras estudiando en la biblioteca, paseos en bicicleta por las calles tranquilas del vecindario y cenas de domingo donde ya lo trataban como un miembro más de mi familia. Y cuando no estaba conmigo, era común verlo ayudando a su padre en el negocio familiar o acompañando a su madre en la iglesia. Era, a ojos de todos, el candidato perfecto. Yo no lo dudaba. Creía en él de una forma casi ciega. Confiaba en que lo que teníamos era auténtico y en que nuestro destino era casarnos, formar una familia y continuar esa vida tranquila que la comunidad tanto alababa. Y así llegó el momento. A los 22 años, en medio de mis estudios universitarios, Josh me pidió matrimonio. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Preparó una cena en el jardín de su casa, con luces colgadas entre los árboles, una mesa improvisada con velas y música suave de fondo. Yo no sospechaba nada, hasta que de repente se arrodilló frente a mí, con un anillo sencillo pero perfecto en las manos. Evelyn, dijo, con la voz temblando un poco, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Yo lloré, conmovida y dije que sí sin dudarlo, con una felicidad tan genuina que pensé que el corazón me iba a estallar en el pecho. En ese instante no existía nada más, solo él, yo y el futuro que creía seguro. Los siguientes meses fueron una burbuja de ilusiones. Empezamos a planear la boda, a visitar salones de eventos, a discutir colores de flores y menús. Las vecinas me paraban en la calle para felicitarme, mis padres me miraban con orgullo, y yo me dejaba arrastrar por la euforia, convencida de que estaba viviendo el sueño de cualquier chica criada en un lugar como el mío. En medio de todo eso, también estaba Julia. Mi amiga de la infancia, la que había crecido conmigo en la misma calle, con quien compartí secretos de adolescente, noches de estudio y risas interminables. Era, literalmente, parte de mi círculo más íntimo. Julia conocía cada detalle de mi vida, y yo creía que podía confiar en ella con los ojos cerrados. Para todos éramos inseparables, y para mí, ella era una hermana que la vida me había regalado. Si alguien me hubiera dicho que esa amistad se convertiría en el arma más dolorosa contra mí, lo habría llamado loco. Todo siguió igual hasta esa tarde. Una tarde cualquiera que empezó con risas y terminó con mi vida rota en pedazos. Estábamos en el departamento de Josh, sentados en el sofá, viendo vídeos tontos en su celular. Él me mostraba clips graciosos, comentábamos, reíamos. Nada fuera de lo normal. En un momento, se levantó para ir al baño y dejó el teléfono sobre la mesa. Nunca había sentido la necesidad de revisarle nada, la confianza era tan natural en nosotros que esa idea jamás había cruzado mi mente. Pero entonces vibró. Una notificación apareció en la pantalla bloqueada. Y el nombre que leí fue como una daga directa al estómago, Julia. Al principio pensé que era una simple coincidencia. Que tal vez era un mensaje trivial, como los que nos enviábamos todos en el grupo de amigos. Pero algo me detuvo. Quizá fue la intuición, quizá fue esa voz interna que llevamos dentro y que a veces elegimos ignorar. Tomé el teléfono, lo desbloqueé con el código que él mismo me había dicho muchas veces, y abrí la conversación. Lo que encontré no eran mensajes inocentes. No eran simples bromas.
Eran confesiones íntimas, palabras cargadas de deseo, fotos que no dejaban lugar a dudas, y lo peor, vídeos. Vídeos que mostraban lo que nunca debería haber existido, momentos de ellos juntos, cómplices, traicionándome de la forma más cruel. Se me nubló la vista. El corazón me golpeaba el pecho con una fuerza que me mareaba. Quise dejar el celular, fingir que no había visto nada, pero la furia me dominó. Sin pensar, en un arranque que no pude controlar, seleccioné varios de esos vídeos y los envié al grupo de amigos de toda la vida. Un grupo que compartíamos con gente que nos conocía desde niños, con primos, vecinos e incluso familiares. Cuando yo salió del baño, yo seguía con el teléfono en la mano, temblando. El sonido de las notificaciones del grupo empezó a sonar como un eco ensordecedor en toda la habitación. Él me miró, entendió de inmediato y palideció. «Evelyn, ¿qué hiciste?», preguntó, con un hilo de voz, llevándose las manos a la cabeza. No pude responder. No me salían las palabras. Solo lágrimas que caían como fuego por mis mejillas, y la sensación de que todo, absolutamente todo lo que había creído real, acababa de derrumbarse. Ese fue el momento en que mi vida perfecta dejó de existir. Actualización 1. Nunca olvidaré las horas que siguieron a ese instante. El teléfono de Josh no paraba de vibrar con mensajes, llamadas, notificaciones que explotaban como bombas en nuestras manos. Mi propio celular también comenzó a sonar, amigas incrédulas, vecinos murmurando, incluso mi madre intentando llamarme una y otra vez. El grupo se había convertido en un incendio que ya nadie podía apagar. Lo que hice, reenviar esos vídeos, fue impulsivo, casi irracional, pero en ese momento era lo único que mi dolor entendía como justicia. Quería que todos lo supieran, que nadie siguiera creyendo en esa imagen perfecta que Josh y Julia habían proyectado durante años. Quería que se cayeran las máscaras. Josh, en shock, me arrebató el teléfono de las manos, revisó lo que había pasado y me gritó con una desesperación que nunca le había visto. «Evelyn, ¿cómo pudiste? Esto va a arruinar mi vida». Esa frase me desgarró. No dijo nuestro futuro, no dijo lo que teníamos. No. Lo que le preocupaba era su reputación, su nombre, su carrera, su vida. Yo era solo un daño colateral. ¿Tu vida?, respondí con la voz quebrada, apenas reconociéndome. Me arruinaste a mí, Josh. A mí, que confié en ti, que te di todo, que planeaba casarme contigo. Él intentó acercarse, pero lo empujé. Había un temblor en sus manos, en su voz, una mezcla de furia y súplica. No entiendes, Evelyn, no fue lo que parece, Julia. Ella se aprovechó de mí en un mal momento. Me reí con amargura. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Acaso pretendía hacerme pensar que los vídeos, las fotos, los mensajes explícitos eran una ilusión? La traición estaba registrada, tatuada en la memoria digital, ahora, en la de todos los que habían recibido esos archivos. La noticia se propagó como pólvora. En un pueblo pequeño, nada permanece en secreto. Para cuando llegué a casa esa noche, mi madre me esperaba en la sala, con el rostro pálido y los ojos rojos. Mi padre estaba de pie, rígido, con los puños apretados. Ambos sabían, ya no había nada que ocultar. Evelyn, hija, mi madre murmuró, ¿por qué hiciste eso? Me derrumbé en sus brazos. Lloré como no había llorado nunca. Les conté todo, palabra por palabra, detalle por detalle, sin omitir nada. Mi padre no habló durante largo rato. Solo caminaba de un lado a otro, con la mandíbula tensa. Finalmente dijo: «Ese muchacho no volverá a pisar esta casa». Al día siguiente, la iglesia estaba en silencio sepulcral cuando entré para mi voluntariado habitual. Pude sentir las miradas clavándose en mi espalda, los murmullos ahogados, las sonrisas piadosas disfrazadas de compasión. No me juzgaban a mí directamente, pero el escándalo era mío por extensión. Porque en comunidades como esta, la vergüenza no se reparte con justicia, salpica a todos los involucrados. Julia desapareció. No contestaba llamadas, no daba la cara, no se presentó ni siquiera en su propio trabajo. Días después supe que había huido a casa de una tía en otra ciudad, incapaz de soportar la presión. Josh, en cambio, intentó sostener lo insostenible.
Me buscó, me mandó cartas, mensajes desesperados, incluso esperó fuera de mi casa durante horas con la esperanza de que yo saliera a hablar. Te lo juro, Evelyn, me decía en uno de esos encuentros forzados, tú eres la mujer de mi vida, lo que pasó con Julia fue un error, algo que nunca debió suceder. Déjame arreglar esto, dame otra oportunidad. Pero yo ya no podía mirarlo de la misma manera, no podía siquiera mirarlo a la cara sin sentir dolor y asco. Cada palabra suya me sonaba a excusa, cada gesto a manipulación. Era demasiado tarde. Y lo que más me dolía era que, en el fondo, seguía amándolo. Porque una cosa es el enojo y la vergüenza, y otra la costumbre de haber construido sueños con alguien. No se deshace de la noche a la mañana. Lo peor no fueron los mensajes ni la traición en sí, sino las consecuencias. Mis amigas dejaron de invitarme a reuniones, para no incomodarme, algunas madres aconsejaban a sus hijas mantener distancia, para que el escándalo no las manchara, y en la tienda del barrio, las cajeras murmuraban apenas me daba la vuelta. Yo, que había vivido siempre con un perfil intachable, me convertí en la protagonista de la vergüenza más grande de la comunidad en décadas. Hubo noches en las que pensé en empacar y largarme. Estaba a punto de terminar la universidad y bien podría haber pedido un traslado para empezar de cero en otra ciudad. Pero mis padres me frenaron. No dejes que te saquen de tu propio hogar, me dijo mi padre, con una firmeza que nunca olvidaré. Aunque usar su teléfono y enviar el mensaje no estuvo bien, tú no traicionaste a nadie. Y esas palabras me sostuvieron cuando todo lo demás me empujaba al suelo. Fue el inicio de un infierno silencioso, las semanas en que aprendí a caminar con la cabeza alta aunque por dentro estuviera rota, las noches en que me abrazaba a la almohada para no gritar, y los días en que me repetía, como un mantra, que tarde o temprano iba a recuperar mi vida. Porque aunque todos me señalaban como la chica traicionada, dentro de mí crecía una semilla nueva, la convicción de que esa historia, la mía, no iba a terminar marcada solo por la traición de Josh y Julia. Actualización 2. Pasaron los meses, y aunque el escándalo inicial comenzó a disiparse, las consecuencias seguían presentes en cada esquina de mi vida. Ya no era la Evelyn inocente que todos conocían, sino la muchacha a la que le fueron infiel o, peor aún, la que expuso a Josh y Julia con esa venganza pública. La vergüenza, aunque no me perteneciera del todo, me acompañaba como una sombra. Josh, mientras tanto, no se resignaba. Nunca había visto a alguien tan obsesionado con controlar la narrativa de lo ocurrido. Comenzó a frecuentar la iglesia otra vez, participando en actividades comunitarias como si nada hubiera pasado, ofreciendo disculpas veladas en discursos improvisados, sonriendo con esa cara de chico arrepentido que tanto encantaba a los mayores. Lo vi pararse frente a un grupo de voluntarios una tarde y decir: todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y pedir perdón. Yo me equivoqué, y solo espero que quienes me quieren, y sobre todo quien aún ocupa mi corazón, puedan darme la oportunidad de redimirme. La gente murmuró conmovida. Algunos incluso lo aplaudieron. Yo, que estaba en la parte trasera del salón, tuve que salir antes de vomitar. Lo que más me dolía no era su intento de mostrarse arrepentido, sino que muchos lo creían. Lo justificaban, lo defendían con frases como, es joven, se equivocó, no tires por la borda tantos años juntos, o el clásico, la vida matrimonial siempre tiene pruebas. Nadie parecía comprender que no había habido matrimonio todavía, que la traición había sucedido incluso antes de dar ese paso sagrado. Josh no se detuvo ahí. Una tarde se presentó en mi casa con flores, acompañado de su madre, quien lloraba y me suplicaba que lo perdonara. Evelyn, dijo Josh frente a mis padres, mirándome directo a los ojos, sé que te lastimé, pero soy tu prometido. Legalmente aún lo soy. No puedes borrarme de tu vida de esa manera. La audacia de sus palabras me dejó helada. Legalmente. Como si el compromiso fuera una condena, como si mi corazón tuviera la obligación de seguir latiendo por él solo porque en algún registro o en la memoria del pueblo estaba escrito que íbamos a casarnos. Tú perdiste ese derecho el día que decidiste traicionarme, le respondí con voz firme, aunque por dentro temblaba. Y no me importa lo que la gente diga, no me importa si quieren creer tu teatro. Conmigo terminaste, Josh. Mi padre se interpuso, levantando la voz por primera vez desde todo aquello. Sal de mi casa y no vuelvas a venir con ese tono. Josh apretó los labios, pero se fue. Esa noche, sin embargo, me escribió una carta que aún conservo,
arrugada en el fondo de un cajón. Decía que había perdido la cabeza, que Julia no era más que una sombra pasajera, que yo era su verdadero hogar. Pero entre todas esas líneas melosas, una frase me quedó grabada: voy a luchar por ti porque sigo siendo tu prometido, y si tengo que recordárselo al mundo, lo haré. Me estremecí. Ya no era amor, era obsesión, y el miedo de alguna manera calaba en mis huesos. Con el paso de las semanas, él intentó recomponer su imagen ayudando en campañas benéficas, apareciendo sonriente en cada reunión social, incluso acercándose a mi madre con regalos para ganarse su compasión. Julia, por el contrario, desapareció por completo, y con el tiempo comenzaron los rumores de que se había mudado definitivamente para escapar del escándalo. Yo seguía adelante, o al menos lo intentaba. Terminé mis estudios con la cabeza en alto, aunque sabía que muchos me observaban esperando que tropezara. Empecé a trabajar en la biblioteca local, donde encontré un refugio silencioso lejos de las miradas curiosas. Aún así, cada tanto, yo se aparecía, con excusas ridículas para encontrarse conmigo. Un día, cansada de tanta persecución, le dije directamente: ya no te amo, Josh. Lo que hubo entre nosotros murió. Entiéndelo de una vez. Pero él sonrió con esa seguridad que tanto me había confundido en el pasado. Dices eso porque estás herida. Pero el tiempo cura todo. Ya verás que vas a volver a mí. Salió por la puerta con paso tranquilo, como si hubiera ganado. Yo, en cambio, sentí que mi vida estaba en pausa, atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de demostrarme que podía resistir. En esos meses descubrí algo fundamental: la peor traición no había sido de Julia ni siquiera de Josh, sino de una comunidad que, en lugar de apoyar a la víctima, prefería cerrar filas alrededor de quien sabía manipularlos con sonrisas y discursos de arrepentimiento. Fue entonces cuando empecé a planear, sin darme cuenta, mi verdadera revancha: no vengarme con odio, sino rehacerme de tal manera que ni él ni nadie pudiera volver a tener poder sobre mí. Actualización 3. Han pasado ya casi 2 años desde aquella noche en que mi mundo se derrumbó frente a la pantalla de un celular. 2 años que parecieron una eternidad, pero que hoy puedo ver como el periodo en el que tuve que cambiar y dejar a yo que todos conocían. La presión social en la comunidad no desapareció de un día para otro. Durante meses sentí las miradas cargadas de juicio, los comentarios susurrados en la fila del supermercado, las preguntas disfrazadas de preocupación: ¿cómo estás, Evelyn? ¿Todavía no le has perdonado? Esa insistencia me mantenía atada a un pasado que yo misma quería soltar. Pero fue entonces cuando comprendí que, si quería recuperar mi vida, debía dar un paso que muchos considerarían radical: irme. Recibí una oferta de trabajo en la ciudad, en una universidad donde necesitaban asistentes para el archivo histórico. No era glamuroso ni bien pagado, pero significaba distancia. Distancia del lugar donde todos conocían mi historia, distancia de Josh, distancia de las expectativas sofocantes de una comunidad que confundía moral con apariencia. Recuerdo la conversación con mis padres. Mi madre lloró, diciendo que era demasiado pronto, que me estaba escapando. Mi padre, en cambio, me miró a los ojos y dijo animándome: no es una huida. Es el inicio de tu vida, Evelyn. Me fui con una maleta, unos pocos libros y un corazón lleno de cicatrices. Al principio, el ruido de la ciudad me abrumaba, pero poco a poco comencé a disfrutarlo. Nadie me conocía, nadie me señalaba. Podía caminar por las calles sin que mi historia me precediera. Fue allí donde me redescubrí. Me inscribí en un curso de escritura creativa, me uní a un grupo de jóvenes que trabajaban en proyectos comunitarios, y por primera vez sentí que mi identidad no dependía de ser la prometida de Josh. Era solo Evelyn. Mientras yo rehacía mi vida, me llegaban noticias esporádicas desde la comunidad. Josh había intentado comprometerse con otra chica, pero el fantasma de nuestra historia lo seguía a donde fuera. Nadie confiaba del todo en él, y aunque algunos lo apoyaban públicamente, en privado desconfiaban. Julia nunca regresó, según supe, rehizo su vida lejos. Lo más impactante fue enterarme de que Josh, desesperado por recuperar prestigio, había intentado postularse como líder de un comité vecinal. En su discurso habló de redención, de nuevas oportunidades, pero al final, alguien del público gritó: ¿y quién nos asegura que no volverás a traicionar la confianza de todos, como lo hiciste con Evelyn? Ese momento marcó un quiebre. Ya no era yo la que cargaba la vergüenza, era él. El pueblo,
que tanto había cerrado filas a su favor, comenzaba a verlo con otros ojos. Pueblo chico, infierno grande, y aquí Josh lo estaba confirmando. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de Josh. Decía: Evelyn, necesito verte. Solo una vez más. Te lo ruego. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo ni ansiedad, sino compasión. Lo cité en un café público, dejando claro que no habría intimidad. Cuando llegó, lo vi distinto, más delgado, con ojeras marcadas, el brillo arrogante de sus ojos reemplazado por una tristeza que casi parecía sincera. He perdido todo, me dijo apenas nos sentamos. Amigos, respeto, confianza, y lo peor es que sigo sin poder olvidarte. Lo miré largo rato, y por primera vez dije las palabras que llevaba tanto tiempo guardando. Josh, no me perdiste por un error. Me perdiste por una decisión, y yo también decidí algo: no voy a pasar mi vida atrapada en el rol de víctima de tu historia. Él inclinó la cabeza, derrotado. Entonces, ¿esto es el final? Esto terminó el día en que te levantaste de aquel sofá y yo descubrí quién eras en realidad. Lo que ves ahora no es un final, es mi comienzo. Me levanté, pagué mi café y salí. El aire de la ciudad me golpeó en la cara como una caricia fresca, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin sentir un peso sobre mis hombros. Hoy sigo en esa ciudad, rodeada de nuevas amistades, con planes de viajar y de escribir un libro inspirado en todo lo que viví. No sé qué pasará con Josh, y ya no me importa. Tal vez siga buscando quien lo perdone, tal vez algún día lo logre. Pero yo ya no soy la misma. Soy más fuerte, más libre, y sobre todo, dueña de mi propia historia. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.